Miren esa preguntita con que hoy titulamos a propósito del tema que venimos tratando desde un principio de la condena de 5 años, 2 meses para el ex candidato a la presidencia de la República de Colombia por el movimiento La Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández. 10 millones de colombianos votaron por un corrupto en junio de 2022. La palabra, pues enseguida la vamos a explicar específicamente por quien hace la pregunta. Estamos hablando del abogado especialista en Derecho Público, David Suárez Tamayo, quien hace esa pregunta a propósito de Rodolfo Hernández, pero me refiero a la palabra corrupto, porque él acaba de decirnos acá, Rodolfo Hernández, que no es corrupto. Doctor David, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Roger, buenos días para ti, para Marixa, para Diana y para José y para todos tus seguidores de Clickracia. Muchas gracias. Vea, usted hace así, como metiendo el dedo allá en la llaga con esa pregunta que hace, ¿no? Porque estamos hablando de cerca de 10 millones de colombianos, un poco más incluso, que votó en segunda vuelta por Rodolfo Hernández. O sea que por poco, porque quien ganó con un poquito más de 11 millones de votos, Gustavo Petro, pues quien ganó pudo no ser él, sino Rodolfo Hernández. A ver, pues, desarrolle pues esa metida de dedo a la llaga, doctor David. No, pues Roger, es simplemente una constatación más de lo que hemos dicho muchas veces, incluso aquí en tu programa, de cómo lamentablemente pues nuestra democracia sigue siendo muy frágil, muy débil, y lo digo en el sentido de que mucha gente sigue votando emocionalmente, muy apasionadamente, son votos algo irreflexivos, a veces desinformados, sin contar obviamente, Roger, otros peores, que es el voto coaccionado, votar por miedo, votar por odio, o lo que nunca hemos podido derrotar, la compra de votos o el cambio de voto por tejas, por cemento, por becas, por subsidios. En el caso del ingeniero, pues yo diría que incluso es más preocupante, yo creo que hablamos de la segunda vuelta porque era la definitiva, pero es más preocupante fue lo que pasó en la primera vuelta. En la segunda vuelta, bueno, uno podría decir, bueno, habían dos opciones. En la primera vuelta, que habían más opciones, que 5.800.000 personas hayan votado por el ingeniero, deja mucho que pensar. Y lo digo por lo siguiente, toda persona en Colombia es respetable y es digna y puede ser candidato a la presidencia de la República. Pero ¿qué méritos tenía el ingeniero Rodolfo? Es decir, era una persona que se conoció en los medios, yo creo que en el resto del país lo conocían en Santander, pero en el resto del país se conoció por hechos bastante deplorables, una cachetada a un concejal, una persona que gobernaba a través de gritos, que respetaba muy poco el derecho, él siempre decía que le importaba muy poquito, creo que alguna vez llegó a decir hasta que me lo meto por el... Entonces era una persona bastante desagradable, bastante impresentable, diría yo, como para que en una primera vuelta, en una campaña del maratónica, porque él no venía pues haciendo una campaña de años, sino en los últimos 6 o 7 meses, hubiese alcanzado en primera vuelta 5.800.000 votos, ¿no es cierto? Y desde antes, desde esa candidatura, aunque eso no lo inhabilitaba, advierto, eso no lo condenaba, ante todo usted lo insiste mucho acá en este programa, Roger, el debido proceso, la presunción de inocencia, pero sí se tenía ya conocimiento de que estaba involucrado en varios escándalos de corrupción y que tenía varias investigaciones penales y disciplinarias por contratos que al menos en esa época cuando candidato ya había pues el anuncio de que había incurrido en conductas pues poco ajustadas al ordenamiento jurídico. David, buenos días. Pues eso que usted nos dice del ex candidato de Rodolfo es pues en cierta medida es muy cierto, porque digamos en Bucaramanga, donde tenemos una afinidad, pues mi esposo y yo pues vamos mucho a Bucaramanga, ni siquiera lo quieren, pues fue alcalde y allá ni siquiera tiene acogida dentro de los exalcaldes o alcaldes, su gestión fue muy cuestionada ya, pero también voy a ir como más allá, no solo con Rodolfo, sino cambiando, entonces va a llegar a un momento
David, que su pregunta se amplíe el espectro y amplíe los votantes. Cuando uno ve la cantidad de escándalos que están sucediendo en la presidencia, que uno dice, ¿qué es esto tan horrible? Pues la corrupción ha existido en este país, pero en esta dimensión uno nunca la había visto. Entonces llegará el momento en que usted diga, fueron 21 millones de votantes, 21 millones y pico de votantes que votaron por corruptos, que no tuvimos más elección en este país. Bueno, sin que suene que yo sea defensor de Petro, aunque mucha gente cree que cuando uno habla del contrario es porque está defendiendo al otro. Anoche mucha gente con la cita que traía Roger me señaló entonces que yo defendía a Petro. No tiene que ver absolutamente nada. Eso es como cuando si uno habla de Uribe, entonces porque está con Petro. Si uno habla mal de Petro es porque no es uribista, ¿no? Pero sí tengo que hacer una precisión, ¿no es cierto? Si bien hasta hoy ha habido muchos escándalos de corrupción de este gobierno, como de todos los anteriores, pues todavía no hay un caso específico, concreto, o un testimonio, o una prueba que involucre directamente al presidente, ¿sí? Hasta ahora ha habido escándalo con congresistas, con ministros, con directores de departamento administrativo, y si bien obviamente eso salpica todo el gobierno, uno no podría señalar que por eso Petro como presidente, y porque hay que separar Petro antes y Petro ahora, sea un corrupto. O es como algunos dicen, es que Petro es un presidente delincuente porque él en el pasado fue guerrillero. Esas descalificaciones, por ejemplo, frente al pasado de Petro, que son válidas desde lo moral, desde lo político, desde lo ético. O sea, alguien puede moral o éticamente o políticamente decir que es impresentable que un exguerrillero o un exmiembro de un grupo subversivo llegue a ser presidente, o ya fue alcalde o fue congresista. Pero desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista legal o del ordenamiento electoral, a ese señor no se le puede catalogar como delincuente o como bandido o como corrupción. Además, porque es muy distinto los delitos comunes que los delitos políticos. Y por eso es que para los delitos políticos existen figuras como la amnistía o el indulto. Entonces, Maritza, tu pregunta, no hay duda, no solo este gobierno, todos los gobiernos, para no irnos muy atrás, pues desde Samper, imagínate, el 8000, ¿no es cierto? Pasando por Uribe con el agroingreso seguro, con las chuzadas, con los falsos positivos, Duque con los centros, este tema de las telecomunicaciones. En todo gobierno, lamentablemente en un país como el nuestro, vamos a tener hechos de corrupción. Pero no se puede confundir directamente a un gobierno con el presidente hasta que no se le demuestre, ¿no es cierto? El día que se demuestre o al menos hay una imputación formal contra el presidente Petro por un delito, ¿sí? Por un delito, pues ahí podríamos estar diciendo, bueno, también votaron por otro corrupto. Eso podría darse en el futuro. Pero creo que debemos respetar hasta hoy el hecho de que al menos yo no conozco, no sé si otras personas lo conocen, procesos donde se le señale directamente a Petro. Hubo uno cuando era candidato, recuerda lo de las famosas bolsas de dinero, ese video extraño, pero recordemos que por ese caso finalmente la justicia ni siquiera pues abrió un proceso, mucho menos fue condenado, ni siquiera se llegó pues a una acusación o a una imputación. Oiga, David Suárez Tamayo, si hubiese sido elegido Rodolfo Hernández presidente de la República, primero, hubiese continuado el proceso judicial en su contra. Segundo, si hubiese continuado y hubiese llegado a este resultado que hoy estamos analizando, ¿qué hubiera pasado? Bueno, allí el escenario sería un poco diferente y dudo bastante que estaríamos hoy hablando de una condena contra el ingeniero. Porque recordemos, Roger, que al asumir como presidente adquiere un fuero, ¿sí? Al presidente de la República ya no lo juzgaría un juez común o ordinario que llamamos, como fue en este caso, sino que si él adquiría el rol de presidente de la República, pues recuerda que el proceso sería muy complicado, muy engorroso, porque tendría que pasar primero por la comisión de acusaciones, por la plenaria de la Cámara, la plenaria del Senado, y si ahí se hubiera considerado que efectivamente hubiera podido cometer el delito,
entonces el Senado acusaría ante la Corte Suprema de Justicia y el proceso penal entonces lo llevaría la Corte Suprema de Justicia y no un juez ordinario. Ese proceso, te aseguro, Roger, en estos 2 años que llevamos, pues no se hubiera surtido. Si Rodolfo hubiera llegado a la presidencia, imagínate, muy seguramente, pues iba a tener coalición en el Congreso, iba a tener mayorías, seguramente iba a tener gran influencia en la comisión de acusaciones. Y pues recordemos, lo hemos dicho muchas veces, Roger, en Colombia es muy difícil que un presidente se caiga como consecuencia de un proceso político o un proceso judicial. Recordemos que el que más avanzó fue el caso de Samper, pero recordemos que finalmente con esa ponencia del famoso Heini Mogollón, el proceso de Samper se archivó y ni siquiera llegó a que hubiera una acusación del Senado ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en la hipótesis que pones de que Rodolfo hubiera sido presidente, obviamente esa noticia que estábamos dando ayer, estoy casi seguro que no la estaríamos dando hoy en día. Abogado, buenos días. Y si hablamos en tiempos, bueno, en el caso que hubiera sido presidenta se hubiera demorado mucho más porque obviamente hay otros procesos muy diferentes que se tienen que asumir y posiblemente se hubiera alargado, ya usted me dirá aproximadamente en cuánto tiempo hubiera terminado de pronto el periodo en el proceso como tal. Pero en este momento, como no es el presidente, entonces solamente los tiempos son otros. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Qué sigue? Él obviamente va a apelar, ya dijo, yo voy a apelar, porque no me están diciendo que son corruptos, sino que hubo un mal proceso. Entonces, ¿cuáles son como esos tiempos? Si hubiera sido presidente y ahora que pues obviamente en este momento que no lo es. No, él seguramente apelará y habrá que esperar el fallo de segunda instancia. Los términos en Colombia son muy inciertos, depende mucho del juez, del tribunal, de la congestión judicial, del tema probatorio, ponen nulidades, hay muchas eventualidades que pueden ocurrir. Eso seguramente irá a una segunda instancia y en Colombia, pues una segunda instancia, ¿qué te diría, Diana? Es improbable. Puede durar 10 meses, 15 meses, hay veces una segunda instancia en penal puede durar hasta 2 años. Entonces, es como bastante incierto. Y en el otro evento de si fuera presidente, como te digo, pues el proceso que más avanzó fue el de Samper, pero es un proceso muy engorroso, pues allí si bien hay términos teóricos en la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, pues tú sabes que se convierte en un proceso político, a pesar de que es un proceso judicial, es el Congreso ejerciendo una función jurisdiccional, realmente se vuelve político, porque pues obviamente el Congreso está integrado por políticos y la comisión de acusación está integrada por políticos y la Cámara en pleno son políticos y el Senado en pleno son políticos. Entonces, si fuera como presidente el trámite en el Congreso, ¿qué te digo? Pues eso podría durar 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, y si llegara hasta la Corte Suprema, allí súmale otros años más. Recordemos todo lo que duró, por ejemplo, el proceso de Luis Alfredo Ramos, ¿sí? Que fue un caso pues que lo llevó en buena parte la Corte Suprema de Justicia. Recordemos todo lo que se ha demorado el proceso de Aníbal Gaviria. Recordemos que Aníbal Gaviria, que también está siendo juzgado por su fuero de gobernador ante la Corte Suprema, mira, recuerda que cuando era gobernador iniciando, ya estaba en el proceso, terminaron los 4 años del doctor Aníbal Gaviria y todavía el proceso no ha terminado. Fajardo igual, ¿hace cuánto están juzgando a Fajardo por esos hechos que incurrió en el año 2013, 2014, tal vez cuando era gobernador? Entonces, cuando esos procesos son ante la Corte, pero además previamente tiene que pasar todos esos trámites que te digo ante la Cámara, ante la Comisión de Acusaciones y ante el Senado, ¿qué te digo, Diana? Podrían ser 4, 5, 6 años. Es incierto, sería pues como especular, decir cuántos términos o cuánto plazo demoraría. Y es cierto, como él dice, nos lo acaba de plantear en el video que les pasamos a nuestros internautas y lectores, que hoy es libre, que hasta que todo el proceso surta su efecto, esa condena del Juzgado Penal de Circuito de Bucaramanga, Comisión de Conocimiento, no tiene en este momento la potestad de prohibirle a él movilizarse tranquilamente por el país. Era libre. Correcto. Y mi comentario, Roger, era más político que jurídico, ¿cierto? Es más político que jurídico, porque era la ironía, tú ya lo has mencionado, pues de cómo el grupo o el movimiento por el que él se presentó tenía pues un nombre bien curioso: Liga de Gobernantes Anticorrupción y Coalición Anticorrupción. Entonces, pues deja mucho que desear que precisamente
el candidato que ofrecía anticorrupción termine siendo condenado por un delito en unos contratos, en la celebración de contratos, y entonces allí uno dice, bueno, el comentario es más político porque tú tienes toda la razón, desde lo jurídico no es tan firme, ¿sí? Tiene todavía una instancia, en este caso, pues por haber sido un juez de circuito, pues la segunda instancia sería ante la sala penal del Tribunal Superior allá en Santander, en Bucaramanga, y por lo tanto habrá que esperar los resultados de esa segunda instancia, que como te digo, puede tardar un año, año y medio. Hay en ocasiones una segunda instancia, y sobre todo cuando no hay detenido, cuando hay una persona privada de su libertad en intramural, pues la segunda instancia es más rápida, porque defienden más la libertad, pero cuando la persona no está privada de su libertad, muchas veces una segunda instancia puede demorar año y medio o 2 años. Pero mi insistencia, más allá de eso, de la responsabilidad o de la culpabilidad, es el llamado y es la alerta que tenemos que tener, que en Colombia vamos votando muy deportivamente. O sea, aparece una persona de la nada, esporádicamente, espontáneamente, muy del espectáculo, porque digamos que Rodolfo es de sus candidatos que yo llamo show, ¿no es cierto? Espectáculo, farandulero, era un hombre gritón, eufórico, bonachón, de dichos. Miren los videos que a cada rato vemos que eso, ojo, eso no lo condena, eso no lo prohíbe, además es su vida privada, pero que muestran más o menos qué nos esperaba. Un hombre fiestero, rumbero, pues amigo como de dormir hasta tarde, de no trabajar mucho, de dar órdenes sin importarle el ordenamiento jurídico. Cada que se le planteaban ciertos temas que se le decían, usted no podría hacer eso como presidente, cuando planteaba cosas en campaña, él decía, pues yo lo hago y si me tengo que pasar la ley por encima me la paso. Llegó a decir cosas bastante estrambóticas y extravagantes, y ahí es donde yo planteo, Roger, la importancia y la necesidad de que en Colombia, que todavía estamos a tiempo, estamos a 2 años de las elecciones presidenciales, hombre, elegir un presidente es una cosa muy seria, es un tema muy delicado, muy determinante para la política, para la economía, para las relaciones internacionales, para la vida de la gente, su salud, sus pensiones. Entonces, hay que elegir bien, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer una campaña, Roger, en todos los medios, en la academia, elegir bien, aprenda a elegir, voto informado, voto reflexivo, voto formado, voto serio, dejar de votar por el menos malo, dejar de votar en contra de, dejar de votar por odio, por venganza, y ojalá algún día alcanzáramos votos no coaccionados, votos no resultado de la violencia, de presiones de grupos armados, y no votos a cambio de tejas, de cemento, de becas, de subsidios. Ojalá algún día alcancemos eso. Mientras no, Roger, seguiremos siendo una democracia muy frágil, muy débil. Pero primero, que me parece maravilloso el llamado que usted hace, que es consecuente con la campaña permanente de nosotros aquí en Clickracy, en Sinergia Informativa, y pues de este periodista en particular, haciendo siempre esa campaña, pero a veces uno se llena de desesperanza, porque imagínese que los mismos consultores políticos, los mismos asesores de los candidatos, usted lo sabe muy bien, y hemos tenido además quienes defendemos la postura esta que usted está planteando versus la postura de la emocionalidad, la postura de la pasión, la postura de hagámoslo un outsider, que sea un outsider como Rodolfo, el ingeniero Rodolfo. En fin, es lo que vende realmente y lo que se le mete incluso a la misma campaña. No, apenas pendejía, permítame la expresión, con eso de que vamos a llegarle a la razón a la gente y vamos a decirle a la gente que vote por usted porque usted tiene argumentalmente tales propuestas. No, señor, hágase sentir, llene de emoción y de pasión, así sea mintiendo, porque es la única manera de ganar. Esa es la postura incluso de los asesores y de los consultores políticos que acompañan a los candidatos. Entonces, qué tremenda desesperanza, doctor David, porque lo ideal es lo que usted está planteando, pero lo pragmático desde el punto de vista del objetivo que es ganar, lamentablemente es no llegarle a la gente aquí, ni siquiera aquí, sino a las vísceras, a la emocionalidad. Roger, usted dijo la palabra vender un candidato. Usted más que yo sabe, pues que desde hace unos años pues, se volvió muy famoso el marketing político, y usted lo ha dicho. Hay ya expertos, asesores, estrategas en vender un candidato.
como si fuera un jabón, pues, como si fuera un desodorante, como si fuera una prenda de vestir. Esa palabra es clave, vender, ¿sí? Y en política debería existir es otra palabra distinta, es convencer, es lograr llevar a la gente convicciones, ideas, programas, lo que llamamos la dogmática política o la programática, el programa político de un candidato. Pero usted lo ha dicho, se impusieron los consultores, los asesores, los estrategas expertos en vender un candidato. Y por eso lo que venden es eslogan, lemas. Mire el de este señor, lucha contra la corrupción, venceremos a los corruptos, ¿sí? Coalición contra la corrupción. Entonces, nos hacen campañas a punto de eslogan, de lemas, de frases muy llamativas, y al candidato lo convierten en un show, en un espectáculo, en ser capaz de despertar emociones. Yo siempre traigo a colación a mi maestro Carlos Gaviria, usted lo sabe. Carlos Gaviria, cuando estaba en campaña para el 2006, muchos de sus cercanos y amigos le decían, Carlos, vamos a ir a tal municipio, es un municipio muy conservador, muy tradicional, trata de no hablar del tema de los homosexuales, trata de no hablar mucho del aborto, de la eutanasia, la pena de muerte. Y el doctor Carlos Gaviria les contestaba, no, me están pidiendo algo imposible, o sea, yo le tengo que mostrar a la gente qué haría yo en caso de llegar a ser presidente. Entonces, yo no podría ni mentirles, ni ocultar mis verdaderos pensamientos y mi verdadera ideología. Yo no puedo hacer que la gente vote por un Carlos Gaviria distinto, perdón, al Carlos Gaviria que sería en caso de ser presidente. Eso es lo que se llama, Roger, tener coherencia, ser consistente, ¿sí? Ser congruente. Entonces, a los candidatos por eso no les importa en campaña decir mentiras, ocultar verdades, ¿sí? Atacar al otro, volver al otro como enemigo. Y en eso es que han caído las campañas electorales y por eso hay tantas mentiras, tantos engaños, campañas que la guerra sucia que llamamos, las noticias falsas, los videos falsos, los montajes que le hacen a sus contradictores. Entonces yo creo que nos falta una cosa, Roger, que usted la podría promover en su programa, el juego limpio, ¿no es cierto? Para dentro de 2 años, el juego limpio, la transparencia, que mostremos candidatos, no productos. Y que si bien el marketing es válido, yo no estoy atacando, no estoy diciendo que no pueda haber marketing político, no estoy diciendo que no haya asesores o estrategas políticos, pero qué bueno que más que vender un producto, es convencer a las personas de ciertas ideas, de ciertos programas, de ciertas doctrinas. Sí, señor. Es posible, doctor, finalmente, que la psicología de la violencia, o la violencia psicológica mejor, la violencia psicológica que se apropia de, por ejemplo, la psicología del bulo, de los fake news y de ese tipo de forma de hacer campaña que no es la que estamos precisamente nosotros liderando, posible que llegue a estar en el Código Penal colombiano como un elemento más de coacción que declara delito electoral el hecho de que alguien sea elegido con violencia psicológica, como si le estuvieran poniendo un arma en la cabeza para que vote. Bueno, mire, el tema pues poco se ha estudiado en Colombia. Recordemos que actualmente, ahora que pone usted el tema, pues algo similar apunta, por ejemplo, la demanda que tiene interpuesta el exgobernador Luis Pérez contra el gobernador actual Andrés Julián Rendón, un tema pues que está en el Consejo de Estado, que aunque en este caso particular yo le veo pues pocas posibilidades de éxito a ese proceso, pero es más o menos el planteamiento. Allí el tema es, la dificultad es probatoria, ¿no es cierto? ¿Cómo demuestro yo que efectivamente hubo un engaño al elector? Eso pues ya está tipificado. O cómo demuestro yo que hubo una coacción ya no física, de amenaza, sino psicológica, mental, emotiva. Ahí la prueba es bastante difícil, porque además tenemos un inconveniente, que es el que tiene la demanda del doctor Luis Pérez, es que en política las altas cortes siempre han aceptado que en el discurso político es válido hacer uso de ciertas figuras. Por eso en el Congreso usted ha visto, hay veces que los congresistas maltratan y dicen unas palabrotas y menosprecian
a los rivales y eso ha tenido tutela y la Corte siempre ha dicho es que el personaje público en el discurso político, el político tiene que aceptar que los contradictores pueden usar un lenguaje agresivo, incluso un lenguaje un poco que uno diría en otros ámbitos intolerable. Entonces, el tema apenas estaría en construcción, pero yo creo que avanzado el tiempo, en unos años nos acordaremos de este tema, Roger, el derecho va avanzando, las teorías van avanzando, las doctrinas van avanzando, y no sería extraño, Roger, con lo que usted plantea, que en algunos años sea posible que en Colombia la legislación se ocupe de tipificar muy claramente qué tipo de conductas, qué tipo de actuaciones durante la campaña de manera más precisa podrían llevar incluso a una posible nulidad de una elección. Actualmente, en el día de hoy, lo veo bastante difícil. Difícil, pero bueno, se están dando pasos. No todo lo que está hoy tipificado en el Código Penal colombiano, por ejemplo, pues fue siempre delito. Entonces, el devenir va dando. Encontré esto en internet para siempre. El devenir va dando. Bueno, muy bien, doctor David Suárez Tamayo, abogado especialista en Derecho Público. Gracias por estar con nosotros. De nuevo, le digo gracias y lo volvemos a molestar porque nos ayuda a entender y a trascender temas y además a crear pedagogía en eso tan importante que es la democracia colombiana. Muchas gracias. No, a ti, Roger, por la invitación y me alegra pues mucho verte ya con toda tu salud y muy vital. Me alegra mucho tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Ben. Comentario rápido antes de que saludemos a nuestro invitado próximo. ¿Quieren hacer algún comentario, Diana o Maritza? Sí. Yo sí quiero hacer un comentario básicamente con el mercadeo, pues que es mi especialidad. Y considero que el producto de un candidato tiene que ser tratado como un producto. ¿Por qué? No es malo, no es una cosa que sea una anormalidad y que está mostrando sus atributos. De eso se encarga el mercadeo, de mostrar los atributos. Ya es distinto lo que están haciendo con mostrar los atributos del candidato contrario, de insultarlo, de maltratarlo, de hacer esa violencia psicológica sobre todos. Eso no es mercadeo. Eso simplemente es una estrategia de guerra. Pero el mercadeo político muestra las bondades, que es lo que necesitamos conocer del candidato. Es saber qué es lo que tiene para ofrecer, su persona, cómo es, cómo actúa, cómo trabaja, cuál es su programa. De eso es lo que se encarga el marketing político. Lo oscuro que hay detrás de una campaña no es marketing político, es una estrategia que llamamos los mercadólogos, es una estrategia de guerra, que son para acabar con el contrincante, no para no vender. Todos nos vendemos, todos, absolutamente todos, como periodistas, como médicos, como todos somos un producto. Pero las estrategias que se utilizan son las que se tienen que discutir, no el marketing como tal. Excelente, gracias por la precisión, Diana. Y una estrategia que siguen implementando muchos políticos es la compra de votos. Entonces, es decirle, mucha gente, muchas comunidades se acostumbraron a ¿qué hay para mí? ¿Qué me van a dar? ¿Cuánto me van a dar? Y si voy, entonces, ¿con cuánto me vengo? ¿Hay almuerzo? ¿No hay almuerzo? ¿Hay esto? Y eso se sigue viendo y se ha dado históricamente y se sigue viendo. Entonces, las personas, algunas personas, solamente no voy a decir todas, pero algunas personas siempre están pensando en qué hay detrás, qué me van a dar, qué voy a ganar. Y entonces, lo que tienen en la cabeza es, bueno, entonces, ¿por quién hay que votar y qué hay para mí? ¿Y eso por qué se ha generado? Porque son los mismos políticos las que se han acostumbrado a ciertos grupos poblacionales a llevarlos así, y a llevarlos ojitapados, así como caballitos, a las mesas de votaciones y les va a votar por este y cuando salga, vea, aquí tiene su dávila. Sí. Y los han acostumbrado así. Ajá, bueno, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible, lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo por lograr lo que precisamente nos propone el doctor David Suárez, con esos comentarios que ustedes dos hacen, Diana y Maritza, de lograr crear una conciencia realmente
diferente a la que ya es tradicional en nuestro sistema democrático, para que no cometamos errores como los que venimos cometiendo siempre en torno a los candidatos. Tenemos que escoger al mejor realmente, no al menos malo, como decía ahorita Daisuar, y menos por dádivas, y menos por presiones, y menos por, incluso de lo que estamos hablando, por violencia psicológica, que es típica hoy, gracias además a las redes sociales que ya se convirtieron en un instrumento para todos, no solamente para los candidatos, sino para el que quiera decir la barbaridad que se le ocurra.